Ok. Bueno, vamos con el último videito de la serie. ADN. Escuchamos hablar del ADN hasta en la sopa, series de televisión, etcétera, etcétera. Pero en realidad, ¿qué es el ADN? El ADN es una molécula. Es una molécula enorme, larguísima. Constituida también por muchas subunidades. ¿Sí? Cada una de esas subunidades que constituyen el ADN la llamamos nucleótido y está compuesta por tres partes fundamentales. Un grupo fosfato en una punta, un azúcar, que es una pentosa, y una base nitrogenada en un extremo. Y esta molécula larga que tenemos en los núcleos celulares, están compactadas y empaquetadas por unas proteínas que se llaman histonas, ¿no? Que las compactan, formando los cromosomas. Bien, en realidad un cromosoma es una larga molécula de ADN que yo puedo estirar y tiene cientos de metros, ¿no? Imagínense lo finita que es para que quepan 46 en el núcleo de una célula, que tiene cientos de metros, ¿no es cierto? Y nada, no puede tener ese tamaño adentro del núcleo celular, entonces se empaqueta, ¿no? Y cada vez que la célula necesita una parte del ADN expuesto para poder sintetizar las proteínas de las que hablábamos antes, ¿no? Se despliega esa parte y decimos que el gen está encendido, ¿no? ¿Cómo está constituido el ADN? Bien. Como ya dije, está constituido por un grupo fosfato en un extremo, un azúcar que es una pentosa, que en el caso del ADN es una desoxirribosa, ¿no? En el caso del ARN es una ribosa. La diferencia es un oxígeno entre los dos, bien, por eso oxi y desoxi. Y las bases nitrogenadas. Cuando Watson y Crick descubrieron la constitución de la molécula del ADN, empezó una nueva era en la biología. ¿Por qué? Porque encontraron la respuesta para millones de interrogantes en la biología, ¿sí? El fundamental es de qué manera se constituyen los caracteres con la información guardada en las células, ¿no? Y empezó una nueva era, que es la era de la genética molecular. La cuestión es que en el ADN, esta molécula finísima y larguísima, en realidad es una helicoide constituida por dos cadenas que son paralelas y que están unidas entre sí por puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno de estas dos cadenas salen de las bases nitrogenadas, es decir, que esto lo vamos a llamar nucleótido, ¿no? Nucleótido. Y yo tengo un nucleótido de este lado y unido por puentes de hidrógeno, que pueden ser 2 o 3, después vamos a ver, tengo otro nucleótido de este lado. Y después tengo un nucleótido de este lado y de este lado, ¿no? Acá hay 3 puentes de hidrógeno, tengo otro nucleótido, y así se van superponiendo como escalones en una escalera. Ahora, el ancho de la cadena de ADN tiene que ser exacto, porque después tiene que torcerse y formar una helicoide perfecta. ¿Bien? Y tenemos 4 pares de bases, que son las que mantienen unidas, ¿no? Mantienen unidas a las dos cadenas paralelas, en realidad antiparalelas, ¿no? Pero después vamos a ver por qué.
a las dos cadenas que están paralelas una al lado de la otra, las mantienen unidas por medio de los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son 4: adenina, timina, citosina y guanina en el ADN. En el ARN una cambia, que es la timina, por el uracilo. Pero bueno, eso es harina de otro costal. La cuestión es que las bases nitrogenadas, ¿sí?, se diferencian en dos grandes grupos. Por un lado, las purinas, que son bases nitrogenadas de doble anillo, y las pirimidinas, que son bases nitrogenadas de anillo simple, ¿sí? Tal es así que las purinas son adenina y guanina, y las pirimidinas son citosina y timina. ¿Bien? Y sabemos, porque lo hemos aprendido en otros momentos, que las bases nitrogenadas se aparean entre sí, siempre se aparean de la misma forma. Es decir, la adenina se aparea con la timina y la citosina se aparea con la guanina. ¿Bien? ¿Y esto por qué es así? Por lo siguiente. Dijimos que tiene que tener un paralelismo exacto. Si la adenina se apareara con la guanina, tendría un doble anillo de este lado y un doble anillo de este lado. Y si la citosina se apareara con la timina, ¿sí?, tendría un anillo simple de este lado y un anillo simple de este lado, con lo cual ese paralelismo se me rompería porque haría esto, ¿no? Acá tengo un anillo doble, acá tengo un anillo simple, acá tengo un simple y uno doble, acá tengo dos dobles, acá tengo dos simples, ¿no? Y me quedaría una cosa de lo más estrambótica. Y eso no puede suceder. Entonces, por principio, y para que siempre mantenga el paralelismo, una purina siempre se tiene que aparear con una pirimidina. De modo que me quede un anillo doble, un anillo simple, un anillo doble, un anillo simple, un anillo doble, un anillo simple, y mantengo el paralelismo. Ahora bien, ¿por qué entonces la adenina, ¿sí?, que es una purina, nunca se aparea con la citosina, que es una pirimidina? Por lo siguiente: porque la adenina y la timina, ¿sí?, forman dos puentes de hidrógeno. Y la citosina y la guanina forman 3 puentes de hidrógeno. Entonces, como la timina se tiene que aparear o con la adenina, perdón, sí, está bien. La timina se tiene que aparear o con la adenina o con la guanina, pero la timina tiene 2 puentes de hidrógeno, y la única de estas dos que tiene 2 puentes de hidrógeno es la adenina. La timina siempre se va a aparear con la adenina, porque si no a la guanina le va a sobrar un puente de hidrógeno y eso no puede suceder. Entonces las bases se aparean de esta manera: adenina-timina, citosina-guanina, siempre. Hay algunas veces que hay una translocación de bases, ¿no?, sobre todo en la copia del ADN, cuando se produce nuevo ADN, o cuando se pasan información para la constitución de células sexuales, ¿no? Por ahí cambia alguna base nitrogenada, pero eso lo atribuimos a un error, y ese tipo de errores los llamamos mutaciones, ¿no?, que después los vamos a ver más en profundidad, con algunos, con otros no. Nada. ¿Qué pasa con esta secuencia de bases? Y bueno, estas secuencias de bases son ni más ni menos que la información necesaria para sintetizar proteínas, ¿no? Digamos que la secuencia de bases nitrogenadas que tiene la cadena de ADN, de alguna manera o seguramente va a circunscribir el tipo de proteína que se va a formar. ¿Bien? Y la cuestión fue así. Estos dos señores, Watson y Crick, que en realidad eran dos investigadores que ya estaban grandes, se pusieron a hacer un modelo molecular, algo que nadie había hecho jamás, ¿no?
en vez de estudiar la química, desde sus propiedades químicas, de enlace, etcétera, etcétera, dijeron, bueno, a ver cómo es la estructura externa de la molécula, y empezaron a hacer un modelo con chapitas y alambre. Hubo muchísima gente que colaboró, alguna queriendo, otra sin querer, como Rosalind Franklin, a la que aparentemente le virlaron unas fotos de rayos X que estaba tomando sobre el ADN, y a partir de esas fotos pudieron ir construyendo de a poco el modelo molecular. Después creo que a Rosalind Franklin le dieron el premio Nobel, igual que a ellos, post-mortem, porque de tanto trabajar con radioactividad esta señora falleció a temprana edad, ¿no? por trabajar con compuestos radioactivos, ¿no? Murió de cáncer. Bueno, entonces la estructura de la molécula de ADN sería una doble helicoide, ¿sí? Enganchadas una debajo de la otra por el extremo 5 y el extremo 3, formando una gran molécula larga, ¿sí? Hay otra molécula, que es el ARN, que en vez de tener una ribosa, tiene una desoxirribosa. En realidad, que en vez de tener una desoxirribosa, como el ADN, perdón, tiene una ribosa, que en realidad tiene un oxígeno más en el azúcar. Y eso hace que no pueda formar cadenas dobles, son de cadena simple el ARN. Y el ARN, ¿por qué sucede esto? Porque en realidad la información genética, la información de las bases nitrogenadas, la secuencia de bases nitrogenadas, se encuentra en el núcleo celular. Y la síntesis de proteína, es decir, en definitiva, el motivo por el cual existe este código de bases nitrogenadas, ¿cómo es? Está en el protoplasma. Y la molécula de ADN es muy grande, no puede llevar la información ella desde el núcleo al protoplasma porque hay una membrana nuclear y no tiene por dónde pasar. Entonces se copia la información del ADN, ¿no? De una de las cadenas de ADN, la cadena sense, ¿no? Son dos cadenas, tengo una cadena de este lugar y otra cadena paralela, ¿no? En una se copia la información, y ese pedacito de información sí puede pasar por unos agujeritos que tiene el núcleo, que son para eso, para que pase la información, ¿no? Y la lleva, ¿sí?, por medio de autopistas que tiene el citoplasma, denominado retículo endoplasmático, ¿no? Un conjunto de membranas, ¿no?, que funcionan como una autopista, hasta el ribosoma. En el retículo endoplasmático están los ribosomas. Y el ribosoma no es nada menos que, digamos, la estructura que permite la síntesis de la proteína, ¿no? Para eso está el ribosoma, para sintetizar proteína. O sea que la información viaja desde el núcleo hasta el ribosoma, la información genética, vía una molécula más simple, que es una copia del ADN, pero que se llama ARN y que es de cadena simple. Si no, de ninguna manera podría pasar la información del núcleo al ribosoma, que está fuera del núcleo. No hay mucho más para decir del ADN, el resto lo tienen en el apunte. Y bueno, cualquier consulta tienen mi WhatsApp. ¿Por qué digo WhatsApp? Porque muchos no también pueden consultar por el Classroom, ¿no? Pero muchos no tienen Classroom. Con estas dos videos ya pueden hacer la guía general. Yo iba a cada una de las cuestiones darles una guía pequeñita, pero no tiene mucho sentido, el tiempo pasa y ya está. Con esto ya pueden responder la guía general. Si tienen dificultades, por Classroom, si quieren, y si no, por WhatsApp. Sí, tienen ¿cómo es? Tienen mi número telefónico para mandarme mensajes cuando quieran. O consultas, o videitos con preguntas, o fotos, lo que necesiten. Nada.
Nos vemos, espero pronto.